Hola, buenos días. Mi nombre es Catalina Rodríguez. Yo soy de Bogotá, Colombia. Mi pasión por el diseño de interiores nació, yo pienso que siempre me ha gustado la decoración. Eh, en Colombia trabajé muchos años en el sector de la construcción. Siempre me gustaba ver cómo quedaban los apartamentos, cómo estaban decorados. Y ahí nació mi pasión por la decoración, por el diseño de interiores, de espacios. Fue una experiencia muy bonita porque fue algo que le hicimos totalmente diferente de acuerdo a lo que él nos había pedido. Cuando terminamos el diseño de su cuarto, fue una sorpresa. Él no había visto su cuarto en 8 días. Fue una total sorpresa. A él le encantó cómo le había quedado su cuarto. En un momento que él vino y me dio su abrazo, me dijo, mami, tú deberías dedicarte a diseñar y a decorar, porque tú lo haces con pasión y a ti te gusta el diseño. Yo me quedé mirando a mi hijo porque mi hijo tenía, como acabo de decir, 10 años. Yo me quedé mirando a mi hijo y dije, ok, ¿tú crees que me podría ir bien? Me dijo, a ti te va a ir muy bien porque todo lo que haces lo haces con pasión. Ok, tú acabas de decir que ya has visto y conoces mi casa. Mi estilo personal está entre lo rústico y lo clásico. Yo uso mucho el tipo madera y yo uso mucho los colores neutros, porque me gusta que tenga siempre haya una combinación entre lo oscuro y lo neutro, porque es mucho más fácil cuando cambias las estaciones ponerle otros colores y decorar, darle otro ambiente a tu casa para que no se vea todo el tiempo, no se vea igual. A mí me gusta mucho ese estilo, pero yo con los clientes lo trabajo de acuerdo a lo que es el cliente, porque a mí me gusta lo rústico y lo clásico, pero hay clientes que les gusta su estilo, el minimalista, les gusta el estilo, son un poquito más clásicos, hay unos que me dicen que no les gusta el rústico porque les parece un poquito aburrido. Yo trabajo de acuerdo conociendo al cliente, hablando con el cliente, me gusta darle una identidad a la casa, porque no todas las personas, no todos somos iguales. Entonces, de acuerdo cómo es el cliente, qué quiere reflejar en su casa, eso es lo que yo trabajo con él. Bueno, antes la gente, y es muy normal, la gente se emociona mucho cuando tiene una casa nueva. Ujú, que es más o menos el tipo de cliente que tengo yo. Entonces empezamos a comprar con emoción, ¿cierto? Entonces esto me gusta, esto también, yo quiero esto, yo quiero tal cosa, pero no se sientan a mirar realmente cómo va a quedar ese tipo de muebles o ese tipo de accesorios en su casa y si es su identidad, porque muchas veces compramos por emoción, no por, no porque realmente, o lo compramos porque está en promoción, pero no es realmente nuestra identidad. Entonces, cuando ya ponemos todas las cosas juntas, vemos que no estoy satisfecho porque no es lo que yo quiero, porque no me está identificando. Porque si vamos al punto, nuestra casa es el reflejo de lo que nosotros somos. Otras personas es por su afán de tener el comedor, quiero tener la sala, quiero tenerlo todo ya. Ese es el gran error. No estamos comprando a conciencia de qué somos o qué queremos, sino queremos poner todo de una vez y realmente uno, si tú quieres que tu casa refleje qué eres tú, tienes que sentarte a pensar y decir, bueno, yo quiero comprar esto, yo quiero comprar lo otro, quiero que mi casa se vea de una forma, pero esos son los errores que yo creo que comete la gente, comprar bajo la emoción de llenar el espacio que tienes vacío. Porque no todas las personas somos iguales, no todas las casas son iguales, todas las casas deben tener su propia identidad, su propio estilo y ese lo damos nosotros.
de acuerdo con la personalidad de cada cliente o cada familia. Porque nosotros damos un diseño o un estilo único a tu casa, a tu hogar, de acuerdo con tu personalidad. Porque nosotros ayudamos a las familias a convertir su casa en un hogar de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su personalidad. Nosotros diseñamos unos espacios únicos para ustedes.